Hola dudes, bienvenidos a un nuevo episodio de Caballeros Pobres. Yo soy Nelson y hoy vamos a preparar... Inserte chiste malo aquí. En menos de 30 minutos, ¿o es gratis? Pizza sin horno. Desde cero y lista en 45 minutos. Pero pizza de verdad, auténtica. Nada de pan árabes y tortillas de harina. Ingredientes: harina, levadura instantánea, sal, azúcar, aceite de oliva, salsa para pizza y queso. Empezamos preparando la masa. La masita. Mezcla todos los ingredientes secos. Esto es una taza de harina sin compactar. La pasamos por un colador. Echas la harina y le das unos golpecitos. Listo. Esto lo hacemos para que la harina quede más fina y si tiene bichitos o basuritas o cualquier cosa desagradable, se quede en el colador y no en tu masa. Media cucharadita de sal. ¿Sí? Movemos. Media cucharadita de levadura instantánea. Es importante que mezcles bien primero la harina con la sal, porque si no la levadura puede que no reaccione. ¿Y dónde consigues la levadura? La puedes conseguir en cualquier súper, en algunas tiendas de conveniencia y segurísimo en una tienda especializada para panaderos. Pero a huevo la encuentras en el súper. A veces viene como en sobrecitos. Ya. ¿Ok? Y un tercio de cucharadita de azúcar morena. Espera. Movemos todos los secos. Muévelo, muévelo. ¡Qué sabroso! Muévelo, muévelo. ¿Cómo lo hace? Ven a bailar. Ven a gozar. Ahora, con una cuchara de varones, le hacemos un hueco en el centro. Le echamos 2 cucharadas de aceite de oliva. 1, 2, 3. 3 cucharadas, no 2. Ahora sí, un chorrito de agua. Ok, empezamos con un chorrito. Ay, bueno. Entonces, con una cuchara vas a empezar a mover con movimientos circulares, ¿no? Le vas poniendo un poquito de harina de los lados, incorporándola hasta que la masa vaya como que agarrando más consistencia. Si ves que la masa ya está como que agarrando forma y todavía te queda un chingo de harina en los bordes, échale un chorrito más de agua. Un chorrito. Y lo mismo. Así se hace. Un poquito más de agua. Ahí tú le vas calculando. Boring. Cuando usar la cuchara se torna absurdo, es hora de meter las manos. Le quitas lo pegostioso y vamos a echar harina en una superficie limpia. Y echamos la masita. Ahora, ahí te va. Esta es la parte tricky. No vamos a usar toda la harina que está en la mesa. O sea, no agarres la masa y la extiendas en toda la harina porque se te va a pasar de seca. La tirada es que quede elástica, pegajosa y no muy dura, no muy firme. Como decía mi maestro, que en paz descanse, ni muy dura ni muy suave. El centro tiene que estar enharinado para que no se te pegue. Los bordes son como que auxiliares. Entonces, amasamos en el centro. Esto se va a resolver con tiempo de amasado, no con más harina. Entonces, la vamos a amasar 5 minutos. Quédate en silencio, 5 minutos. ¿Cómo se amasa el pan? Con esta parte de la mano hacia adelante. Recoges, un poquito de harina por si te pega. Estiras, recoges. Estiras, recoges. Doblas, estiras, recoges. ¿Ah? ¿Lo viste? Eso es porque con tus manos le estás metiendo calor a la masa, ya sabes, fricción y todas esas cosas. Science bitch, puede que se te pegue un poquito más. No te preocupes, tú sigue amasándola. Ya pasaron 5 minutos, tu masa ya debe haber cambiado de textura, queda más uniforme, realmente enseguida te das cuenta, es como una plastilina, como Play-Doh. Ya sabes que está lista cuando se siente distinta. Más maleable, más homogénea, es elástica, ¿ok? No se te pegan los dedos, pero tiene... Entonces vamos a bolearla, esto es darle forma de bolita, pones la mano así, la pones encima y le vas dando vueltas, movimientos circulares. Boring. Oh, so boring. Ya que tiene forma de bolita, entonces ábrela con este movimiento, no sé cómo describirlo. De un lado y luego del otro lado. Ok, que abajo quede como así. Chumilloncito. Le da la forma de bolita. Y lo ponemos en el mismo traste a reposar unos 15 minutos. Le espolvoreamos un poquito de harina. Lo tapamos con una telita o lo que sea. Y a esperar. Ya pasaron como 15 minutos. Esto ya debe estar listo. Y...
Shame. Mejor pido uno. Shame. Sabes que esto ya está listo cuando duplica su tamaño aproximadamente. Si no infla, es que muy probablemente estaba en un lugar muy frío. Trata de ponerlo en un lugar más calientito o tipo encima de un hornito de convección, adentro del microondas, abajo de un foco, pero siempre bien tapado, porque si no le va a quedar una costrita encima y pues no está chido. Lo sacamos del bowl. Primero desgasificamos. ¿Qué es esto? Caerle a madrazos, básicamente. ¿Cómo puedes escuchar tan agudo, güey? Lo partimos en dos. Esto da para 2 pizzas medianas. Ok. Damos una amasadita rápida y volvemos a formar una bolita. Champiñonéalo, coño. Este de las manos igual. Esto lo puedes dejar reposando 5 minutos más. Te doy 5 minutos desahogarte. Igual tapadito o darle de una vez. Esparcemos un poquito más de harina. Y vamos a estirar la masa. ¿Ve? No aplastar, esto es muy importante, estirar la masa. Vamos a hacerlo con las manos, como que la vamos estirando, 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 estirando. Y como que la vas estirando así y le vas dando forma de pizza. O si tienes un rodillo o algo parecido, no compres un rodillo. Ve a una tlaparería y pide que te corten uno de estos a la medida que quieras. ¿Cómo es el movimiento? Del centro hacia afuera. Del centro hacia afuera o del centro pues hacia adentro. Para tu siguiente truco vas a necesitar una sartén. Le echamos un poco de harina a la superficie, ponemos la masita encima. Ya aquí adentro la vas estirando y le vas dando la forma más o menos de la sartén. Si no te sale redonda, puedes decir que es artesanal y cobrar 100 pesos más por ella. Y estamos aquí en esto que es México, México, México. Hasta que la estufa. Estamos aquí en esto que es la estufa, fuego medio. Ponemos la sartén en frío hasta que las orillas empiecen como que a doblarse hacia adentro, pero tantito nomás. No queremos que quede muy cocido, es como una precocción. ¿Ves cómo no se dobla? Queda más o menos rígido, no sé. Y ya huele como a panecito, entonces ya está para voltearla. La volteamos. Cambiamos a fuego bajo. Aquí va un truquillo. Con la espátula vamos a hacerle las orillas. La aplastamos como que en los bordes para que se doblen y para que la salsita se quede en el centro y no se desparrame. Con un tenedor vamos a picarle toda la superficie. Esto es para que no se nos formen burbujitas de aire y para que la salsa impregne mejor. Ahora ponemos la salsa al centro, al gusto del cliente. Me gusta bastante, 2 cucharadas. Y vamos esparciendo en movimiento circular hasta que se te haga un desmadre y ya tengas que acomodarla como buenamente puedas. Un poquito de queso badita o queso badón. Le echamos queso. Digan algo, está muy incómodo. Boring. Esparcimos un poquito el quesito para que cubra parejo. Oye, pero está muy fancy tu máquina. Bueno, también puedes ponerlo con un rallador o en láminas, no pasa nada. Y aquí es donde le pones el ingrediente de tu elección. Jamón, champiñones, espinacas, carne molida, gato, caballo, monte, tréboles. Nosotros vamos a ponerle hojitas de albahaca. Porque sí, porque se va a ver bonito la foto. Sombra aquí. Y lo cubres con la tapa de tu preferencia. No tengo otra. Unos... a fuego bajo. Ya pasaron como 5 minutos. Vamos a checar cómo va esta madre. Oh, esto ya está. Vamos a checarla por abajo. Le falta un poquito más de dorado. Entonces, así destapada, le subimos el fuego a medio. Estate pendiente que quede tan doradita como quieras. A ver, checa. ¿Se puede echar aquí abajo? Y... ¡bam! Toma tu pizza de sartén. Bueno, dudes, eso fue todo por hoy. ¿Vieron qué fácil? ¿Vieron qué sencillo? ¿Ah? ¡Qué sencillo! ¿Talking to me? ¿You talking to me? Si les gustó, que le den me gusta. Estamos en las redes, en algunas redes. Instagram, Facebook, Twitter y a veces en Snapchat. Saludos a la Dudet y a toda la banda del Twitter. A Olaya y Pelayo. A Camarón. A Joaquín Padrón de la Frontera en Tamaulipas. A Cecilia Maldonado y a Javier Lopeandia. Yo soy Nelson. Esto es Caballeros Pobres. Nos vemos a la próxima. Ayer en la noche pedí una pizza, tardó hora y media en llegar. Me pintó el pizzero y ya de ahí todo fue felicidad.
una decepción, una decepción. Estaba destrozada, estaba hecha mierda, estaba bien fría y no sabía nada. Estaba bien aguada, el tomate está pasado, la cebolla está